Buenos días, mi nombre es Lino Fernández. Vengo a hablar sobre la introducción referente a la teoría del buque y los planos de forma. Para entrar a la teoría del buque, debemos saber los conocimientos básicos de lo que es una embarcación, su nomenclatura, dimensiones y algunos otros términos relacionados con el buque, para después profundizar y estudiar las condiciones que debe cumplir un buque según la derivada de su labor para navegar sin ningún problema en el medio marino. Entre estos se estudia y se calcula lo siguiente: la flotabilidad, la solidez, la resistencia, la estanquidad y estabilidad, y navegabilidad, velocidad y revolución, aplicando curvas hidrostáticas, planos de forma, entre otros estudios en el ámbito de la ingeniería naval. Algunos conceptos básicos que debemos saber para entrar a teoría del buque. ¿Qué es un buque? Es un vehículo flotante que ha de reunir una serie de cualidades para navegar, derivadas del ámbito en que se desenvuelve y de su condición del móvil. Se puede definir como toda clase de embarcaciones, incluidas en las embarcaciones sin desplazamientos y los hidroaviones utilizadas, que se pueden utilizar como medio de transporte del agua. ¿Por qué un buque flota? Según el principio de Arquímedes, el científico griego, todo cuerpo sumergido, parcial o totalmente sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Los buques flotan porque su parte sumergida desaloja un volumen del agua cuyo peso es mayor que el peso de la embarcación. Las paredes de un recipiente que lo contiene, así como sobre todo el cuerpo sumergido dentro del líquido, las fuerzas laterales debido a la presión hidrostática que actúan sobre el cuerpo, que se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor para las mismas profundidades. Esto no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior e inferior del cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a su peso, que lo empuja hacia abajo, y la otra, que la fuerza de empuje lo empuja hacia arriba. Como la expresión aumenta con la profundidad, las fuerzas ejercidas en la superior, las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que en las ejercidas en la parte superior. La resultante de estas dos fuerzas deberá estar dirigida hacia arriba. Esta resultante es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje, que actúa sobre el cuerpo, teniendo a impedir que el objeto se hunda. El principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso de conocer la densidad del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro de un fluido puede ser: si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se hundirá. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el cual está sumergido, el objeto no se hundirá ni flotará.
Otro, si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto flotará en la superficie del fluido. Ahora vamos con la descripción del casco de un buque. Un buque, para poder navegar, debe poseer la flotabilidad, lo cual exige que su estructura sea impermeable al agua y su resistencia para soportar los esfuerzos que estará sometida. Lo que se proporciona a impermeabilidad y resistencia es la calidad de forma del casco. Hablaremos de la nomenclatura en una embarcación y cuáles son las partes más importantes. En eso compende el casco, es lo que trae esas partes del buque. El casco es el envoltorio impermeable de la nave. Debe tener una forma tal que favorezca su velocidad y la proporcione las mejores cualidades marinas para la navegación. La cuaderna maestra es la sección vertical transversal del casco de área máxima. Las cuadernas son las piezas curvas que se afirman a la quilla en forma perpendicular a esta. Sirven para dar forma al buque y sostener los forros. Son las costillas de la embarcación. Las bulárcamas son como cuadernas reforzadas. Son elementos de resistencia transversal que forman secciones reforzadas con las varengas y baos reforzados. La quilla, pieza longitudinal que corre de proa a popa en la parte más baja del buque, se desliga entre las cuadernas. La roda y el codaste, piezas fundidas que en prolongación a la quilla forman los extremos del buque, a proa y a popa, respectivamente. La roda, en la que está prolongada en la quilla, en el comienzo, en la proa de la embarcación, y el codaste es la que tiene prolongación hacia la popa. Los mamparos, longitudinales o transversales, son subdivisiones del casco en varios compartimentos, aumentando su rigidez y su resistencia. Las cubiertas son las superficies horizontales que dividen el interior del buque en el sentido de su altura, o son el piso, cada piso de la embarcación. También puede ser. El forro exterior es la parte exterior del casco, formado por los tablones o planchas, según el buque sea de madera o hierro. Los baos son las piezas transversales que complementan las cuadernas y sirven para sostener las cubiertas. Los palmejares son elementos reforzados en el sentido longitudinal, disponiendo de poca importancia en la resistencia longitudinal del buque, por ser elementos aislados. La bagra es una pieza longitudinal que se coloca en el casco, en el fondo del casco, para trabar las cuadernas. Los puntales son refuerzos de los baos en sentido vertical. La varenga es la primera pieza curva que se pone atravesada en el sentido perpendicular de babor a estribor sobre la quilla para formar la cuaderna.